el objetivo de la charla de hoy, como se los había comentado anteriormente, y pues atendiendo también la invitación nuevamente de la Federación para fortalecer durante 3 charlitas más este proceso. Entonces hice una reorganización del cronograma para poder dar cubrimiento a todo lo que nos quedaba pendiente. Entonces el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos de planificación, no nos podemos gastar más de 10-15 minutos y entramos con la parte principal de hablar de carga. ¿Por qué vamos a hablar de carga? Porque la carga es la base fundamental de la programación del plan de entrenamiento. La carga es la que yo organizo en un plan de entrenamiento, ¿sí? Yo no organizo ni la flexibilidad, ni la parte de comportamiento, yo no organizo ni la parte de hidratación dentro de una planificación. Yo lo que organizo dentro de la planificación es la carga. Entonces voy a compartir pantalla, permítanme en un momento, voy a apagar la cámara, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos hace ya 15 días, de una forma más simplificada, y en esa forma más simplificada, entonces, poder atender de la mejor forma cada una de las dudas que de pronto quedaron dentro de nuestro quehacer diario. ¿Ustedes me confirman si están viendo la presentación? Sí, señor, Sí, se está señor. viendo. Listo. Vamos a hablar de unas generalidades de la planificación. Es algo que ya vimos hace 8 días. Entonces, debemos entender que planificar es prever el futuro. Ya ustedes lo saben, que es organizar en una línea de tiempo, organizar la distribución de una carga en función de un resultado. Entonces, para poder planificar, yo debo tener un presente y proyectar un futuro, es decir, en el dónde estamos y a dónde quiero llegar, y en el medio de dónde estamos y ese dónde quiero llegar, pues está el programa de entrenamiento o la estructura de entrenamiento. Para poder hacer una adecuada planificación, recuerden que lo hablamos, que yo tengo primero que hacer un diagnóstico de la temporada anterior, o si estamos hablando de clubes, escuelas o de gente que está iniciando, yo tengo que hacer un diagnóstico de esa persona con relación a cuál es su edad deportiva, qué deporte ha practicado, cuál es la edad que tiene, si tiene buen aspecto técnico, si tiene buena condición física. Entonces, ese es el diagnóstico que hago. Cuando lo hago en función de ya de atletas, de proyección, o cuando ya llevo un programa de entrenamiento o llevo mucho tiempo realizando un proceso deportivo, pues el diagnóstico nos los da el cumplimiento de objetivos de la temporada anterior. Entonces, si hay un cumplimiento, hay un cumplimiento de objetivos de orden técnico, de orden táctico, de orden físico, de orden psicológico, de orden nutricional, de orden multidisciplinario, que nos lleva a concluir, y de orden competitivo, perdón, se me olvidaba esa, que nos lleva a concluir digamos, la evaluación final de la temporada anterior. Entonces, ya después de que tenemos ese diagnóstico, pues procedo a hacer una elaboración de mi plan de trabajo, y ese plan de trabajo o plan de entrenamiento lo baso en ¿qué? En las competencias, o en el caso de los clubes y escuelas o personas iniciando, lo baso en funciones de objetivos específicos de los componentes de la preparación. Los componentes de la preparación, ustedes saben que es la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte comportamental, etcétera. Posteriormente que hacemos esa construcción y esa elaboración, pues ustedes saben que entramos a un proceso de ejecución, es el cumplimiento de las cargas, cumplimiento de las sesiones, de los microciclos, de los mesociclos, y finalizamos con la evaluación. La evaluación nosotros la podemos hacer desde varios puntos. Entonces, si tengo una competencia fundamental y me propuse ser medallista y cumplí con esa competencia fundamental y cumplí con la medallista, podemos decir que de la parte competitiva cumplimos, pero no quiere decir que porque cumplí en la parte competitiva ya cumplí todos los parámetros.
también tengo que hacer evaluación en las diferentes capacidades que se distribuyeron dentro de la planificación. Entonces tengo que mirar si cumplí mi parte física, si cumplí mi parte táctica, si cumplí mi parte técnica. En mi parte técnica tengo que mirar si definitivamente mejoré cada uno de los gestos del bowling, el agarre, el lanzamiento, la ubicación del cuerpo, el desplazamiento en la pista. Sí, tengo que analizar todo eso, porque muchas veces lo que hacemos nosotros es analizar el resultado deportivo, pero no analizamos lo que hay detrás del resultado deportivo o no evaluamos lo que hay en el resultado deportivo, y ahí es cuando muchas veces nuestro atleta a futuro empieza a quedarse al punto que llega a volverse un deportista común y corriente o simplemente llega al retiro deportivo. Entonces, para poder realizar una adecuada planificación, recuerden que hablamos que teníamos que analizar muy bien las cargas, ¿sí? De cómo las voy a ubicar en el tiempo de acuerdo a las necesidades que plantea mi atleta y plantea mi objetivo. ¿Listo? De igual forma, pues tengo que hacer un análisis del deporte, un diagnóstico del deporte, un diagnóstico del proceso y rendimiento de mi atleta. Ese diagnóstico lo hablábamos y alguien me hizo la pregunta incluso hace 15 días de cómo identificaba el rendimiento del atleta. El rendimiento del atleta no solamente lo tengo que identificar puntualmente en el estado del cumplimiento de una medalla, del cumplimiento de un resultado, del cumplimiento de una marca. El rendimiento del atleta también lo tengo que mirar si cumplió lo que yo le proyecté. Porque en el caso del bowling, lo hablo y ustedes me corrigen si de pronto estoy mal. En el caso del bowling no es solamente el lanzamiento, no es solamente el agarre, no es solamente la ubicación dentro de la pista, sino también hay situaciones de capacidades físicas, incluso de capacidades nutricionales. Entonces todo eso tengo que evaluarlo, tengo que decir, bueno, mi atleta para que tenga una buena, para que tenga un buen rendimiento y desempeño deportivo debe estar pesando tanto. Cuando termine la temporada tengo que analizar eso. Mi atleta cuando terminó la temporada cumplió el objetivo competitivo, pero también tenía un objetivo físico. Tengo que analizar y hacer ese diagnóstico porque eso hace que el componente de la preparación año a año, de acuerdo a la planificación que yo le lleve, mi atleta vaya adquiriendo un potencial deportivo mucho más alto o simplemente vaya teniendo un retroceso de su forma deportiva. Debemos de tener una determinación de objetivos y metas, y esa determinación de objetivos y metas se basa en la programación del entrenamiento en base a las competencias. Y en base a esa programación del entrenamiento enfocado o como objetivo una competencia, tenemos unos factores perturbadores del proceso de entrenamiento que son la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la psicológica, y de qué forma y qué estrategias o qué métodos y qué estrategias voy a utilizar para poder cumplir con esos objetivos. Posteriormente, pues tengo mi realización del proceso de entrenamiento, pero no es que yo ya planifiqué todo el año, planifiqué 8 meses y ya los tengo ahí, las cargas están, el volumen, la intensidad, las series, las repeticiones, todo está distribuido en el macrociclo, sino que también debo tener y respetar unas leyes y unos principios que tienen que tiene el proceso de entrenamiento, que ustedes saben que esas leyes y esos principios es de lo simple a lo complejo, la progresión de las cargas, la ondulación de las cargas, la supercompensación. Todo eso ¿a qué me lleva? A que tengamos un nivel adecuado de entrenamiento, y al tener un nivel adecuado de entrenamiento, pues nos va a dar un proceso de rendimiento y competición de forma adecuada que simplemente yo tengo que controlarlo con el proceso o con los resultados que yo me proyecto a final de cada temporada. De igual forma, no quiere decir que yo lo que planifiqué para este año ya se fue así. Si yo veo que mi atleta no me está cumpliendo o definitivamente mi atleta me está sobrecumpliendo cada uno de los objetivos que yo le pongo a lo largo del mes o del micro y del macrociclo, pues simplemente tengo que realizar modificaciones en el programa de entrenamiento. No me puedo quedar que esto fue lo que planifiqué y así me fui. No, porque el atleta en algún momento puede retroceder. ¿Y puede retroceder en qué sentido? En el sentido de que se lesionó,
Entonces, como se lesionó, yo tengo que reajustar, tengo que reordenar ese plan de trabajo. Que se me enfermó, que le dio gripa, que tuvo una situación, una calamidad familiar, etcétera, etcétera. Todas esas acciones me obligan a reprogramar y a reorganizar la carga dentro del orden del tiempo, ¿sí? Para buscar el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Entonces, con el proceso de entrenamiento, ¿qué hacemos? La carga es un mecanismo de adaptación que por medio de la carga vamos a generar un estrés en el sistema nervioso central, o sea, vamos a llevar a nuestro cuerpo a que se estrese, a que se active, a que definitivamente se alerte por un mecanismo o una carga nueva que lo va a obligar a que se adapte, ¿sí? Esto es, los escuchaba hablar de que el calor, el frío, aquí 3 climas, es exactamente igual a nivel de carga. Entonces, si yo vengo de tierra caliente y vengo a la ciudad, obviamente, pues tengo que generarme un mecanismo de adaptación y adaptarme al frío. Lo mismo sucede con el organismo. Si viene un estímulo de fuerza, pues el cerebro inmediatamente prende las alarmas, activa los diferentes sistemas y va a decir, vea, señor cuerpo, señor organismo, usted tiene que activarse y tiene que adaptarse a este proceso porque va a ser parte de su rutina. ¿Listo? De inmediatamente, cuando tenemos esos factores que alteran el sistema nervioso, que generan ese estrés en el organismo, viene un equilibrio homeostático. ¿Qué es ese equilibrio homeostático? Simplemente que el organismo se desequilibra, pero va a buscar un equilibrio y ese equilibrio es la adaptación, ¿sí? Y esa adaptación, ¿a qué hace referencia? A que se va a empezar a hacer movilizaciones de orden energético, que va a empezar a utilizar toda esa reserva energética que tiene el organismo, la va a empezar a utilizar en alguna actividad. Esa reserva proteica va a colaborar dentro de ese sistema energético para poder cumplir de forma adecuada los procesos de entrenamiento y viene, perdón que se me cerró aquí otra vez. Y viene todo ese tema de la síntesis de la parte del sistema inmunológico, que ese sistema inmunológico nos lleva a todo ese tema de adaptaciones, de reacción a proteger mi cuerpo para poder cumplir con lo que se tiene a cabalidad dentro de un proceso de entrenamiento. Listo. Cuando tenemos ese equilibrio homeostático, cuando tenemos esos factores y mecanismos de adaptación activados, cuando ya sabemos que mi organismo ya está predispuesto a un sistema de trabajo, simplemente mejora la potencialidad. ¿Cuál es esa potencialidad? Mejora la asimilación de cargas. Y esa asimilación de cargas es cuando usted empieza a hacer incrementos y el organismo los va asimilando de forma positiva y va buscando la mejora del rendimiento deportivo. Entonces miremos, recuerden que teníamos 2 modelos de planificación, el tradicional y el contemporáneo. El tradicional que hablábamos que era la parte más de que fue hace muchos años, donde se hacía una periodización anual y que durante toda esa periodización anual lo único que buscaba uno era la ley de Seyle, que recuerden que la ley de Seyle, lo que yo les hablaba era la ley de carga, descargo, mejoro, que es la ley de la supercompensación. Y esa ley de supercompensación me llevaba a mejorar la forma deportiva, ¿sí? Y esto se basaba bajo unos planteamientos predominantes que eran de orden climático, ¿sí? Si yo entrenaba en la altura, si entrenaba a nivel del mar, si entrenaba en un punto medio, ¿sí? Y venía todo el tema de la periodización del entrenamiento, que venía todo el tema del calendario, ¿sí? ¿Cuál era que lo que más influía en una planificación tradicional era el calendario, ¿listo? Que era que simplemente se distribuía la competencia a lo largo del tiempo, pero no siempre era el factor fundamental o principal del entrenamiento. Muchas veces se hacía la planificación para la mejora de las capacidades, ¿sí? Lo otro que nos llevaba a esa planificación, o que analiza la planificación tradicional de Matveyev, era que el calendario debería ser de una forma racional, que ese calendario tiene que tener un orden lógico, ¿sí? Porque si yo en una periodización tradicional agarro a poner competencias muy seguidas, pues ya no es una periodización tradicional, ya se nos convierte
en otra periodización o si mi deporte, porque recuerden que los modelos de planificación van de acuerdo al deporte. ¿Mm? ¿Listo? Y un tercer punto que tenían lo de Matveyev son las leyes biológicas en base de la periodización, todo lo que tiene que ver las fases de la forma deportiva, o sea, la adaptación a la carga, la supercompensación, el descanso, el trabajo, ¿sí? Y que la planificación dentro de la estructura de esa planificación larga, anual, pues tenía un mes o unos micros que van de acuerdo a las etapas. Entonces, si hablamos de etapa de preparación general, no podemos hacer trabajos o mesociclos de preparación especial, sino todo va en un orden cronológico. Bien, ahora viene también la planificación, hablando parte de la planificación tradicional de Matveyev, perdón, ya es Matveyev. Hablamos que esto tiene unos principios fundamentales y que es la formación especial y general del deportista. O sea que aquí ya Matveyev nos dice que el deportista es un ser único, que cada deportista es individual y que cada deportista tiene una formación específica, un entrenamiento específico diferenciado con relación a los demás compañeros. ¿Listo? Que tiene un carácter continuo el proceso de entrenamiento, que ese carácter continuo a qué me lleva a un trabajo de carga más descarga, trabajo de recuperación, carga más la recuperación, que es el principio de la supercompensación. ¿Listo? Y esto que nos lleva, la carga más la recuperación o principio de la supercompensación, nos lleva a la mejora del estado o de forma deportiva. Que viene un aumento progresivo de las cargas, ahí lo ven, un aumento progresivo y máximo de los esfuerzos de entrenamiento, que es el punto 3, que es simplemente la adaptación de carga. O sea, yo no puedo trabajar cargas planas, sino siempre tengo que ir aumentando, descargando y vuelvo a aumentar, y eso es un aumento progresivo de la carga. Y tampoco puedo hacer aumentos bruscos de la carga. Entonces, hoy levanté 50 kilos en sentadilla y mañana ya levanto 100. No, ahí no hay un aumento progresivo de la carga, ahí hay un aumento brusco de la carga que en primera instancia me llevó a que los 50 kilos, mi cuerpo no se adaptara a manejar 50 kilos y pasé a 100 kilos donde mi cuerpo no va a ser capaz de trabajarlos. ¿Listo? La variación y ondulación de las cargas, los que le decía, entonces voy aumentando carga, aquí es muy importante. Ustedes como expertos de los deportes también saben que en este tema de la ondulación de la carga yo tengo que trabajar el factor carga-descanso o lo que nosotros llamamos la ondulación de la misma o densidad de la misma, que es 3-1, 2-1, entonces son 3 días de carga, una de descarga, o 2 días de carga, una descarga, o 4-2, etcétera, etcétera. Va de acuerdo al deporte, pero esa variación ondulatoria debe darse de forma consecutiva en el proceso de planificación. Si no hay una ondulación de las cargas, no esperemos que haya mejoría. Es decir, si yo siempre voy arriba, siempre al 90, al 100, al 90, al 100, al 90, al 100, y nunca bajo un poco esos niveles, pues no hay una ondulación adecuada de la carga y pues no vamos a tener un adecuado desarrollo del deportista. Ahí viene la división de la temporada en ciclos. O sea, viene esa distribución, muchas veces dicen, no, yo tengo una periodización tradicional a un año, listo, a un año, pero tiene una competencia a mitad de año y tiene otra competencia a final de año. Bueno, pues si la convierte en un año está bien, pero en la mitad de año debe tener un pico y en la segunda debe tener otro pico. Entonces, en ese orden, uno puede decir que esa planificación o esa división de temporada, yo la puedo dividir en 3 ciclos, una planificación tradicional de 3 ciclos o 3 picos. ¿Por qué? Porque tengo 3 competencias. O una periodización tradicional de un solo pico. ¿Por qué? Porque no tengo sino una competencia fundamental. ¿Listo? ¿Qué diferencias tienen entre el de Matveyev y el de Matveyev? Esas diferencias son muy sencillas. Simplemente Matveyev nos lleva a un trabajo de preparación general. ¿Sí? Siempre vamos a estar trabajando general para el desarrollo simultáneo de las diferentes capacidades del entrenamiento o del rendimiento deportivo. Mantiene un uso continuo, un uso monótono de las cargas, ¿sí? Y los mantiene por mucho tiempo. Aquí Matveyev nos dice que es mejor ondular la carga y tiene muy poca muy poco potencial
para el trabajo específico. Entonces, más bien siempre trabaja en función de ir mejorando de forma progresiva las capacidades, pero no trabaja en función de un principio. ¿Listo? Ahora el entrenamiento contemporáneo, que es el que muchas veces utilizamos nosotros de acuerdo al nivel y al rendimiento del deportista. Entonces, decimos que hay en el entrenamiento contemporáneo, pues hay que individualizar las cargas. Los que les digo, todo individuo es diferente. Pepito Pérez es diferente a Andrés. Andrés en 10 kilómetros los corre en 2 horas, Pepito los corre en 1 hora. Entonces no le puedo poner esa misma intensidad de trabajo a Andrés que a Pepito, o la carga que maneja Pepito no la puede manejar Andrés. Entonces, hay que ser muy individualistas frente a la carga. Concentración de las cargas de trabajo en una misma orientación en periodos cortos. Entonces, aquí ya viene la especialización. Por eso es que esas planificaciones contemporáneas procura uno aplicarlas con deportistas de gran experiencia. ¿Por qué? Porque ya tienen una base, ya han formado sus capacidades y simplemente en periodos cortos de tiempo lo que yo hago es mejorar un poco más la capacidad. Pero en un niño, en un periodo corto de tiempo, yo no le puedo mejorar totalmente la capacidad. Tengo que llevarlo de forma progresiva. ¿Listo? En el entrenamiento contemporáneo, tenemos en cuenta que hay una tendencia a un desarrollo consecutivo y de consecución de objetivos y de capacidades. ¿Esto qué quiere decir? Que continuamente voy a estar o compitiendo o continuamente voy a estar mejorando o progresando o aumentando mi proceso de entrenamiento, mi plan de carga, mi cantidad de sesiones de entrenamiento, mi cantidad específica de entrenamientos de la fuerza, mi cantidad específica de entrenamiento de la resistencia. ¿Listo? Y el incremento del trabajo en el contenido del entrenamiento. Entonces, vamos a ir aumentando las series, vamos a ir aumentando las repeticiones, vamos a ir aumentando la intensidad para en busca de un rendimiento deportivo a corto plazo, porque recuerden que estamos hablando de planificación contemporánea y es basada en la experiencia del deportista y es basada en la continuidad o la intensidad del calendario competitivo. ¿Listo? Entonces, dentro del proceso de entrenamiento debemos tener en cuenta una programación, una organización y un control, que lo vimos de forma general en las primeras diapositivas. Pero para la programación del entrenamiento, ¿qué debo tener yo en cuenta? Primero, los principios del entrenamiento. Los principios, esto es como cuando yo soy médico, sé que para desarrollar el trabajo o desarrollar el trabajo, para, para atender una enfermedad, debo tener una metodología, debo tener un proceso que me lleve a identificar qué tipo de enfermedad y cómo tratarla. ¿Listo? En la organización del entrenamiento, pues es la estructura, o sea, de acuerdo a mi deportista, de acuerdo al calendario competitivo, cómo organizo ese proceso de entrenamiento. Y el control es simplemente dentro del proceso de entrenamiento ajustar las cargas, modificar las cargas, controlar, testear al deportista y empezar a corregir cada uno de los aspectos en que se está fallando en función de cumplir el objetivo planificado. Entonces, en teoría general, hablamos que una estructura del entrenamiento tiene unos principios, tiene un control, tiene un concepto y tiene una individualización del trabajo. ¿Listo? Hasta ahí lo vamos a ver como el repaso de todo lo que vimos hace 15 días, de los modelos de ATR, de bloque, de cargas progresivas, de cargas concentradas, del péndulo, de campanas. Todo eso lo vemos aquí un poco más resumido, un poco más sencillo para el caso de nuestro deporte, que es el bowling, que simplemente si hablamos de escuelas o deportistas en iniciación, pues hablamos de una periodización tradicional, y si hablamos de deportistas con ya una maestría, con una progresión, con ya un calendario deportivo que ya llevan tiempo trabajando el bowling, hablamos de una periodización contemporánea. Entonces, hablemos un poquito de carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento, como en esta imagen yo quise como ponerla ahí para que analicemos que la carga de entrenamiento en primera instancia debe ejercer un efecto sobre el organismo.
En segunda instancia, la carga de entrenamiento debe ser controlable, debe ser medible y la carga de entrenamiento debe ser articulada de acuerdo a las necesidades del atleta y de acuerdo a los objetivos que vamos a plantear para el atleta. Entonces, ¿qué nos dice? Bompa, aquí hay una mezcla entre Bompa y García Manso. Yo hice ahí como una mezcla pequeñita. Entonces, Bompa y García Manso pues hablaban de que la carga tiene que medirse, que tiene que ejercer un efecto dentro del organismo. Entonces, yo traté como de unir estos dos términos porque me gusta que nos quede un poquito claro, porque todos los autores hablan de forma diferente, pero muchas veces nos llevan a un mismo punto. O los autores a medida, no es que esté cambiando la teoría del entrenamiento, sino que a medida que nos vamos modernizando, se van encontrando cosas nuevas que nos van llevando a fortalecer esos conceptos que vienen de muchos años atrás. Entonces, la carga es una expresión numérica que expresa la totalidad de estímulos que aplicamos sobre el organismo. ¿Sí? Entonces, la carga es una expresión numérica, entonces ahí ya la tenemos de forma medible. Ahí ya sabemos que la carga tiene que ser medible y que expresa la totalidad de estímulos que aplicamos sobre el organismo. Entonces, ¿cuáles son esos estímulos? La fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. En los trabajos de fuerza, entonces la serie, las repeticiones, el volumen, el kilómetro, en el caso, el kilometrajes, metros, frecuencia cardíaca, VO2, en el caso de los deportes que manejamos nosotros. Entonces, carga es igual a ¿qué? Carga es igual a volumen por intensidad, ¿sí? O sea, de acuerdo al volumen y proyecto mi intensidad. Entonces, si yo pongo mucho volumen de entrenamiento, no puedo poner intensidades altas porque simplemente mi deportista no va a cumplir. ¿Sí? Y viceversa, no puedo poner mucho trabajo de intensidad, mucho trabajo fuerte con mucho volumen, o sea, muchas series, muchas repeticiones o mucha distancia, porque no se va a cumplir. Entonces, en los periodos de preparación general, donde yo hago la base del entrenamiento, simplemente el volumen es alto, pero la intensidad es baja. Ya lo vamos a ver más adelante en unos cuadritos de un libro de García Manso, de uno de los libros de los estudios de García Manso, ¿sí? Donde él dice que de acuerdo a la zona de trabajo hay unos objetivos, pero en este caso, cuando yo trabajo la forma, el trabajo en periodización, cuando yo quiero hacer la base de mi entrenamiento, yo no puedo empezar a hacer trabajos de mucho volumen y mucha intensidad porque no voy a cumplir el objetivo de la carga y simplemente se me va a volver una carga obsoleta o no me va a generar ninguna adaptación. Entonces, en los procesos de entrenamiento, en la preparación general, es mucho volumen de trabajo a muy baja intensidad. ¿Listo? Y cuando ya estoy cercano a la competencia, cuando estoy en plena competencia y cuando estoy haciendo la etapa de preparación específica, voy disminuyendo el volumen y voy aumentando la intensidad al punto o dentro de la planificación debe quedar escrito que la intensidad más alta va a estar en la competencia, ¿sí? Ahí es donde va a estar la competencia porque ahí el atleta no se guarda nada. Ahí el atleta saca el todo por el todo, ¿sí? Y no quiere decir que antes de la competencia yo no tenga trabajos altos de intensidad. Claro que tengo que hacer trabajos de altos de intensidad porque ¿cuándo voy a adaptar mi organismo a que asuma la misma intensidad con la que voy a competir? Entonces, la carga debe tener la fuerza suficiente para alterar el organismo. O sea, si yo ya llevo mucho tiempo corriendo 10 kilómetros, ¿sí? Yo no puedo empezar a correr 10 kilómetros con una carga diferente a la que me estresa, a la que estresa mi cuerpo. Es decir, si yo corro 10 kilómetros en una hora, eso quiere decir que más o menos kilómetro lo estoy haciendo a 2 o 3 minutos por kilómetro. Y si yo empiezo a correr y a poner carga de 10 kilómetros en una hora, obviamente no lo voy a cumplir, ¿sí?
en 7 minutos kilómetro, pues simplemente no estoy haciendo un efecto que me genere algo en mi organismo, porque ya 7 minutos por kilómetro para mí es algo que yo ya superé, que mi organismo no maneja, que mi organismo maneja un poquito más de intensidad. Entonces esos 7 minutos por kilómetro en mi organismo no van a hacer ningún efecto. Entonces, para poder hablar de carga, primero debemos tener en cuenta que la carga tiene 3 factores. Aquí simplemente en esta diapositiva que les estoy mostrando, es una diapositiva de Navarro en su libro de Dipper del 2000, ¿sí? Es una diapositiva que nos habla de naturaleza de la carga, magnitud de la carga, orientación de la carga y organización de la carga. Pero si lo sintetizamos dentro de un proceso de entrenamiento, o dentro de un proceso de entrenamiento no, dentro de un proceso de planificación, podemos identificar que prioritariamente tenemos 3 factores. Los 3 factores de la carga son el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización o distribución de la carga. Entonces, ahí lo hablamos, naturaleza de la carga y magnitud de la carga. La naturaleza de la carga es el contenido, magnitud y orientación es el volumen y la organización de la carga es lo último. ¿Listo? Entonces, el contenido de la carga, ¿qué es? Simplemente el nivel de especificidad que tiene esa carga que yo le estoy poniendo a mi atleta y que me va a llevar a mejorar mi potencial de entrenamiento. Entonces, si ustedes lo ven ahí donde dice naturaleza de la carga, es nivel de especificidad, o sea, cuál es la carga que debo utilizar, cuáles son los métodos, los medios, las distancias, todo eso en el atleta, cuál es la carga que mejor tengo, porque si yo pongo a un deportista de bowling hacer trabajos aeróbicos extensos, cuando sé que su trabajo aeróbico en competencia es muy corta, pues puede ser que estoy mejorando, pero puede ser que también le esté quitando espacio para hacer unos trabajos más específicos que me sirven. Y esa carga nos lleva a que el potencial de entrenamiento aumente. ¿Cuál es ese potencial de entrenamiento que va aumentando? Va aumentando de forma consecutiva la mejora de las capacidades en pro de buscar una mejora del estado de forma o rendimiento deportivo. La magnitud de la carga. En la magnitud de la carga hablamos de todas aquellas manifestaciones de la carga que son de carácter medible, como lo es el volumen, la intensidad y la duración. ¿Esto? Y la orientación de la carga, que si es una carga selectiva, o sea, que ya es específica, o es una carga compleja, o sea, que tiene mucha intensidad, que es muy fuerte y que requiere de trabajos muy precisos para poder cumplir con ella. ¿Listo? Y la organización de la carga es la distribución a lo largo de mi planificación, que se debe dar de qué? De forma progresiva, de forma ondulatoria, de forma sincrónica y de interconexión de una carga con la otra, ¿sí? No dejemos siempre, porque sucede muy a menudo dentro de los procesos de entrenamiento, de que no interconectamos cargas, sino simplemente terminó la parte aeróbica, descansó y empezó la parte anaeróbica, terminó la fuerza de resistencia, descansó y se pasó a la fuerza máxima. No, hay que buscar una interconexión de las cargas para no perder lo que hicimos anteriormente y lo que viene a futuro simplemente sea un nuevo estímulo de adaptación al organismo. Y la interconexión de ellas, como se los estoy hablando, de una carga con la otra dentro del proceso de entrenamiento. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la carga no es solamente las pesas, los kilómetros, las repeticiones, los lanzamientos, los saltos, etcétera, etcétera, toda la cantidad de ejercicios que tenemos de carga cuando yo las aplico. También tenemos carga externa, que es todo lo que yo les hablé, todos los factores externos que yo le pongo al deportista, salto, fuerza, velocidad, sentadilla, etcétera, etcétera. También tenemos una carga de orden interno. Y esa carga de orden interno va dentro de nuestro organismo. Y esa carga de orden interno muchas veces es el estrés que le ponemos de orden fisiológico al cuerpo, pero últimamente y por tendencia la carga interna se ha identificado como un factor psicológico en la percepción del esfuerzo.
a qué hago referencia a esto? Que el atleta puede cargar, entrenar fuertemente, ¿sí? Y la carga puede ser externa, la carga que le estoy poniendo puede ser muy fuerte, ¿sí? Pero cuando yo le digo al atleta que en la escala de Borg o en la escala de percepción del esfuerzo me identifique de 1 a 10 cómo estuvo el entrenamiento y él me dice 3, pues simplemente el trabajo fue fuerte, pero para su atleta la carga de trabajo fue débil, ¿sí? Entonces es a eso lo que hablamos de interrelación de la carga selectiva y compleja, de los niveles de especificidad de la carga y del potencial de entrenamiento, y en cuanto a la magnitud de la carga, obviamente. Y muchas veces la carga es baja y el atleta la categoriza en escala de percepción del esfuerzo como alta. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que tenemos que empezar a revisar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de entrenamiento, a ver dónde estamos fallando, ¿sí? Muchas veces el entrenamiento fue suave, ¿sí? Y el atleta dice que fue muy duro, entonces yo ahí prendo mi alarma, pero ¿cómo así? Si solamente fueron 5 lanzamientos y él dice que tiene una escala de percepción del esfuerzo de 8. ¿Qué pasó? Entonces entro a analizar, ¿será que el atleta durmió bien? ¿Será que comió bien? ¿Será que tiene algún factor del área médica o un factor médico o de salud que me está afectando la carga? O simplemente la carga que yo le puse con anterioridad lo sobreentrenó y en este momento él se encuentra en un orden de carácter fatigado. Entonces tenemos que en los contenidos de la carga, el nivel de especificidad, me voy a devolver para que hablemos un poquito de esto, el nivel de especificidad viene dado por el mayor o menor similitud del ejercicio. No sé si alguien, es que veo que se me mueve aquí, no sé si me están preguntando algo, permítame en un momento. No, pensé que alguien me estaba haciendo como preguntándome algo. Entonces, digamos, el nivel de especificidad de la carga viene dado por el mayor o menor similitud del ejercicio con relación a la manifestación propia del movimiento durante la competencia. Entonces, vea que la carga sí es específica para el factor del entrenamiento cercano a la competencia y de orden general cuando estoy haciendo los procesos de trabajo en busca de la mejora del estado de forma deportiva. ¿Sí? Entonces, en el nivel de especificidad de la carga, en una planificación lo hablamos como preparación general y preparación especial. ¿Listo? Ahora hablemos de potencial de entrenamiento. Ese potencial del entrenamiento es la forma en que la carga estimula la condición del atleta. O sea, cómo incide la carga en el atleta, la carga en el entrenamiento, la carga en el atleta, cómo incide esa carga, ¿sí? Entonces, los ejercicios se reducen a simplemente al crecimiento de la capacidad del entrenamiento, a la mejora del rendimiento. O sea, todos los ejercicios que yo hago tienen que ir enfocados a la mejora del rendimiento. ¿Listo? Pero entonces Virú por allá creo que es 1995 más o menos, nos dice que para poder mejorar el potencial de entrenamiento debemos prender unas alarmas o debemos tener unos conceptos muy claros, ¿sí? Y estos conceptos muy claros son: si mi carga que estoy aplicando es una carga ineficaz, o sea que definitivamente no está ejerciendo ninguna alteración, ninguna adaptación, que no está generando absolutamente nada de desequilibrio orgánico para la mejora del rendimiento en mi atleta, ¿sí? Tenemos unas cargas de recuperación que nosotros tenemos que utilizarlas, ¿sí? No quiere decir que cuando yo mando a mi atleta a recuperar, lo mando con 0% de carga. No, hay unas cargas que hay que recuperar, esas cargas de recuperación, o hay unas cargas de recuperación que uno por lo general las trabaja por debajo del 30 o el 40% del volumen o la intensidad del entrenamiento. ¿Listo? Hay cargas de mantenimiento, ¿sí? Cuando yo ya
terminé mi temporada, terminé en octubre, pongo un ejemplo, y mi nueva competencia es por allá en abril, entonces simplemente tengo que ubicar unas cargas de mantenimiento hasta cierto tiempo, octubre, noviembre y parte de diciembre, tratar de mantenerme. Es lo que nosotros hoy en día con todo este tema de la pandemia, tanto de orden de entrenamiento a nivel de deportistas como a nivel de la gente del común, están hablando hoy en día, es que estoy corriendo para mantenerme. ¿Para mantener qué? Pues para mantener mi estado de salud. En el caso del deportista, no, es que yo me estoy moviendo un día de por medio y estoy entrenando, ya no entreno dos o tres veces al día, sino entreno una vez al día, una horita. ¿Por qué? Porque estoy buscando mantenerme y no perder todo lo que logré en el año, sino simplemente que se me disminuya un poquito sí la forma deportiva, pero que no la pierda totalmente. Hay que tener en cuenta en estas cargas de recuperación, en estas cargas de mantenimiento y de recuperación específicamente, que la forma deportiva del atleta no se pierde en el caso de los atletas con mucha experiencia, una Clara Juliana, una Rocío Restrepo, etcétera, etcétera. La forma deportiva de ellas no va a caer de forma horizontal inmediatamente. No, perdón, de forma vertical inmediatamente. No va a caer la carga. La carga o la curva de la carga va a empezar a descender de forma progresiva. Esa curva no cae de forma inmediata. Entonces, por eso se buscan las cargas de recuperación y de mantenimiento en este tipo de atletas. Y tenemos otros dos tipos de carga, que son las cargas de desarrollo, que son las que me llevan a mejorar. Las cargas de desarrollo son aquellas que me llevan a mejorar mi rendimiento, mi estado de forma o mi potencial de entrenamiento. ¿Listo? Y las cargas excesivas, que yo ya soy cuando hago las cargas que yo necesito en el proceso de la competencia, o simplemente muchas veces esas cargas excesivas se nos van de la mano, se nos salen de control y nos llevan al atleta a un cero de entrenamiento, a una lesión o simplemente a perder un poco el potencial de entrenamiento. O sea, las cargas excesivas son buenas hasta un punto, pero cuando yo ya me voy de esas cargas excesivas a un punto más alto, pues estoy entre el límite. Yo siempre he dicho que las cargas excesivas están siempre entre el límite de un abismo, entre me salvo o me caigo. ¿Sí? Entonces esas cargas excesivas debemos saberlas ordenar. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la magnitud de la carga, que es totalmente el volumen, la intensidad y la duración, estamos hablando que vienen determinadas de acuerdo al nivel de experiencia o al nivel del entrenamiento que tiene nuestro atleta. ¿Listo? Estos tres factores del volumen, la intensidad y la duración son cargas que deben ser de orden cuantitativo, que yo las pueda medir tanto de forma global, o sea, en el año usted me va a hacer 50 lanzamientos, y que yo las pueda medir de orden individual. Entonces, en esta sesión de entrenamiento del día de hoy, usted solamente me hace 2 lanzamientos. Eso es lo más importante de la magnitud de la carga. Pero ellas deben tener una diferenciación o una orientación funcional dentro de la sesión, dentro del microciclo, dentro del mesociclo y dentro del macrociclo. O sea, lo que yo les hablaba anteriormente, no es poner cargas por ponerlas, es poner cargas lógicas que me generen procesos de adaptación, que me generen procesos de mejora en mi organismo y en el rendimiento deportivo del atleta. ¿Sí? Y pues aquí viene lo que yo les hablaba, el tema de que en los periodos de preparación general, que en este caso es la especificidad de la carga, hablamos que en los periodos de preparación general hablamos mucho volumen, poca intensidad, ¿sí? Y en el caso de la preparación general hablamos de mucha intensidad, poco volumen. ¿Listo? Entonces, pasemos a nuestro siguiente punto, que es la naturaleza de la carga. La naturaleza de la carga es simplemente lo que yo voy a trabajar. ¿Listo? En ese tema de lo que yo voy a trabajar, es simplemente decir cuál es la carga que yo voy a utilizar, ¿sí? Y cuál es el potencial de entrenamiento que yo quiero llegar a obtener.
pero para poder identificar esa naturaleza de la carga, toda la carga debe tener un nivel específico de entrenamiento. Y el nivel de especificidad pues es entre mayor o menor similitud al ejercicio y el potencial de entrenamiento la mejora, que fue lo que yo les acabo de hablar en este tema de la organización y estructura de la carga. Entonces, la magnitud de la carga también se los acabo de indicar, que es el volumen, la intensidad, pero tiene unos aspectos que son el volumen relativo y el volumen absoluto. Entonces, la magnitud de la carga, aspecto cuantitativo, ¿listo? Que va en la orden del tiempo y en la duración del entrenamiento, que va en la distancia recorrida o el peso levantado, es el caso del volumen, ¿listo? Y la cantidad de repeticiones y ejercicios. Vean que ahí ya estamos hablando de algo que vale, que se puede contar, que yo puedo decir, que yo puedo escribir, digámoslo así, porque nosotros los entrenadores tenemos que mantener escribiendo, ¿listo? Día a día tenemos que estar escribiendo cómo fue el entrenamiento, el objetivo del entrenamiento, cuál era la carga del entrenamiento, si la carga se desarrolló, si el entrenamiento se desarrolló de forma adecuada. Tenemos un volumen relativo que se refiere a la cantidad total de tiempo, o sea, todo lo del tiempo, todo a nivel del tiempo, o sea, todo lo que yo distribuyo dentro de la planificación, ¿listo? Y el volumen absoluto, que es la cantidad de trabajo realizado del atleta en forma individual. Entonces, hablemos de intensidad de la carga. Aquí la intensidad de la carga es simplemente el aspecto cualitativo de la misma, ¿listo? Y hablamos de aspectos donde yo ya puedo distribuir, donde yo ya puedo identificar porcentajes, zonas para hacer un adecuado cumplimiento dentro del proceso del entrenamiento. Entonces, en la primera tablita, ustedes ven que es una escala de intensidades propuesta para los ejercicios de velocidad y fuerza. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo vamos a trabajar en zona 1, ¿listo? Que es una zona baja, entonces quiere decir que la intensidad del trabajo está entre el 30 y 50%. Entonces, en el caso de la fuerza hablamos de entre el 30 y 50% de la 1RM y en el caso de los deportes de resistencia o de velocidad estamos hablando que el 30% al 50% es la mitad del tiempo que yo tengo como máximo. Es decir, si yo en 10 kilómetros tengo una hora, voy a trabajar de forma baja, entonces tengo que hacer los 10 kilómetros en hora y media o en 2 horas. Eso quiere decir que ya voy a trabajar muy bajo. Recuerden que para la planificación de la velocidad y la resistencia no es igual cuando yo hablo de intensidades con relación a la fuerza. Cuando yo hablo de la relación a la fuerza, 100% quiere decir lo máximo y hacia abajo quiere decir que yo aumento disminuyo los kilos levantados. Pero en el caso de la resistencia y la velocidad, yo hablo un 100% de un total de tiempo, pero si yo le digo, usted va a trabajar al 80% de su mejor tiempo, eso quiere decir que voy a trabajar al 120%. ¿Por qué al 120%? Porque a medida de que aumenta el porcentaje, disminuye el tiempo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Aquí encuentran otra tablita de intensidad, ¿sí?, de la carga, que es en el caso de los deportes cíclicos, los deportes que tienen movimientos cíclicos, que ellos por lo general, aquí inclusive yo lo estuve analizando, que es posiblemente que por este lado también podamos medir la intensidad tendríamos que hacer un análisis muy exhaustivo y un estudio muy exhaustivo con atletas. En el caso del bowling, por este lado podríamos mirar la intensidad para el bowling, ¿sí? Entonces, si hablamos de 1 a 15 segundos, pues hablamos que los niveles de intensidad están al límite y que está trabajando el sistema productor de energía de la ATP y de la fosfocreatina. Puede ser eso. Entonces, ahí lo van a encontrar entre 1 a 15 segundos, de 15 segundos a 60 segundos, que ya viene la parte de la fosfocreatina y el componente aláctico, ¿sí? Entre 1 y 6 segundos, que es la parte máxima, que ya viene, entre 1 y 6 minutos, perdón, ahí está ahí, viene la parte anaeróbica láctica y la parte aeróbica, y de 6 a 30 minutos la parte aeróbica media, y de 30 minutos para arriba, pues la parte aeróbica baja. Entonces,
yo por aquí de pronto yo analizaba cuando estuve construyendo esta diapositiva, dije, por este lado pueden medir la intensidad en los bolicheros, pero pues también hay otras formas de trabajarla de acuerdo al ritmo cardíaco o al tiempo de entrenamiento. Entonces, eso sí ya nos tocaría entrar a estudiarlo muy bien, que inclusive se puede volver aspecto de investigación de alguna tesis de maestría, de doctorado o de posgrado, de identificar esa intensidad en el bolichero para saber cómo la planificamos, ¿no? Tenemos el tema de la fuerza, entonces, pues ustedes saben, ya se los expliqué que entonces entre el 90 y el 100% es fuerza máxima, entre el 80 y el 90% es una fuerza relativamente media, que lo llaman en el medio de la fuerza, se llama hipertrofia. Del 70 al 80% pues estamos haciendo todavía niveles de hipertrofia, y entre el 30 y el 70% estamos hablando prácticamente de niveles de fuerza resistencia. ¿Listo? Les hablaba de las zonas de trabajo anteriormente cuando les hablé de la escala de Bohr. Les hablaba que hay unas zonas que también pueden ser por el ritmo cardíaco. Entonces está la zona 1, 2, 3 y 4. Estos trabajos por zonas de ritmo cardíaco o por frecuencia cardíaca se utiliza mucho en atletas, en deportistas de atletismo o corredores de semifondo y fondo. Entonces tenemos que en la zona 1 está más o menos entre el 120 y el 150 pulsaciones más o menos, y que si lo pasamos a porcentajes, digámoslo así, estamos trabajando más o menos en porcentajes del 40, del 50% más o menos de la frecuencia cardíaca, máxima individualizada al individuo, ¿no? No es que esto sea una condicionante, no, es que en la exposición me dijeron que bajo es entre 120 y 150, no. También hay que individualizarlo de acuerdo al atleta que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo al ritmo cardíaco, pues se conocen como 4 zonas. La zona 1 baja, la zona 2 media, la zona 3 alta y la zona 4 una zona máxima donde trabajamos el componente anaeróbico. Entonces, ya vimos la intensidad de la carga, de qué forma la puedo distribuir dentro de una planificación de acuerdo a lo que yo me planteé. ¿Listo? Pero ahora miremos la densidad de la carga. La densidad de la carga es simplemente un aspecto de frecuencia con la que yo la voy a hacer. Si yo entreno hoy 2 kilómetros y no los vuelvo a entrenar sino hasta dentro de 15 días, pues no pretendan que yo corra 2 kilómetros, porque no los tengo, ¿sí? Simplemente para poder que la carga tenga surja un efecto dentro del organismo, debe tener un proceso de densidad dentro de él. Con cuánto tiempo o cuántas veces a la semana lo hago ese mismo ejercicio, cuántas veces al mes, a la semana, al día hago esa misma distancia, cuántas veces a la semana, al mes hago X cantidad de lanzamientos, cuántas veces a la semana voy a trabajar por cada minuto 2 lanzamientos, ¿sí? Cuántas veces a la semana o cuántas veces a la semana voy a trabajar un lanzamiento por minuto. Eso es la frecuencia del entrenamiento, y esa frecuencia conjugada con la densidad es la que me lleva a que las cargas tengan un efecto positivo dentro del organismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de densidad de la carga, cuando hablamos de intensidad de la carga, cuando hablamos de volumen de la carga, o sea que cuando hablamos de los 3 aspectos que son contenido, volumen y organización de la carga, tenemos que hablar de factores de distribución de la carga en el tiempo y la interconexión de ellas. Eso es la organización de la carga. Eso es este último puntico. Ya hablamos de naturaleza, que es el nivel de especificidad, que lo hablamos aquí, nivel de especificidad y potencial de entrenamiento. Magnitud de la carga, que lo hablamos aquí en volumen y lo hablamos en intensidad. ¿Sí? Y orientación de la carga, que es la distribución de la carga a lo largo de los porcentajes o en lo largo del tiempo de la planificación. Pero tenemos un último punto que se llama organización de la carga, que es la distribución en el tiempo y la interconexión de las mismas, ¿sí? Entonces,
hablemos de eso, ¿sí? Perdón. Hablemos de esa organización de la carga. Entonces, esa organización de la carga nos está llevando a dos factores. Primero, organización en el tiempo y la interconexión de las mismas. Entonces, ¿cuál es esa organización en el tiempo? Simplemente cómo distribuyo las cargas y de qué forma las puedo colocar, ¿sí? En el proceso de entrenamiento, en la sesión, en el día, en el microciclo, en el mesociclo o en el macrociclo. Esa es la distribución de la carga en el tiempo, ¿sí? Que tienen un orden lógico de acuerdo a la sesión, al día, al microciclo, al mesociclo y al macrociclo. ¿Listo? Pero también dentro de ese proceso de distribución de las cargas, se puede ver que dentro de la planificación podemos colocar, y eso lo habla Matveyev y Bondarchuk, me acuerdo tanto de esos nombres porque me costó aprenderme eso cuando estaba en la universidad, ¿sí? Ellos dos hablan que las cargas también se pueden ubicar con relación al tiempo de trabajo y al tiempo de la relación trabajo-descanso, ¿sí? Entonces, dice que en esa distribución de las cargas, Matveyev y Bondarchuk dice que se pueden hacer cargas de formas diluidas y en el caso de Bergonchansky, que nos dice que también se pueden hacer dentro de la planificación cargas concentradas. Entonces, ¿qué es esas de cargas diluidas y qué es eso de cargas concentradas? Simplemente, cargas diluidas es la distribución de la carga en una planificación tradicional a lo largo del tiempo para cumplir un resultado. ¿Listo? ¿Y qué son esas cargas de forma concentrada? Las que hablamos como ATR, ¿sí? Que ya son cargas específicas, lo que hablamos de priorización por bloques, campanas, altas cargas de Techin, esas son las cargas concentradas y las cargas diluidas es todo lo de la planificación tradicional. ¿Listo? Bueno, sigamos hablando de organización y duración de la carga. Entonces, ya para finalizar este aspecto de la carga, tenemos la interconexión de las cargas. Aquí sí es importante que nosotros tengamos una cronología o una ideología lógica para distribuir las cargas e interconectarlas la una con la otra. ¿Por qué? Que nosotros tengamos lógica de interconexión de cargas es simplemente el por qué debemos que una carga ejerza el efecto que yo requiero con relación a la otra carga, ¿sí? Que deben ser interconectadas, ¿sí? Entonces, esto yo siempre lo he asociado a la bolita y al palito. Entonces, bolita, palito, ¿sí? Pero cuando ya manejo bolita, palito, entonces hago una interconexión de un nuevo ejercicio que son las vocales. Entonces, si miramos la A es simplemente bolita, palito junto, ¿sí? Si miramos la E es bolita y medio círculo. Si miramos la U es medio círculo, dos palitos. Si miramos la I, es un palito. Entonces, así asocio yo la interconexión de las cargas. Una carga general que tiene que ir ligada a una carga específica. ¿Listo? Entonces, la interconexión de las cargas simplemente me indica la relación de la diferente orientación que tienen entre sí. Entonces, es una combinación racional, es una combinación lógica, ¿sí? Entre una carga y entre la orientación de la misma y el efecto que esa carga va a dar, ese efecto que la carga va a tener, perdón, dentro de un orden acumulativo en el proceso de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, mirando eso, pues de esa interconexión de las cargas tenemos dos tipos de carga. De interconexión de cargas, una interconexión de tipo positivo y una interconexión de tipo negativo. Perdón, las interconexiones de orden positivo, pues las hacemos por medio de ejercicios de carácter aeróbico, ¿listo? Que se ejecutan después de haber hecho cargas de orden anaeróbico, ¿listo? Mire que entonces hago un trabajo anaeróbico y puedo hacer un trabajo de orden aeróbico. Pero es posible que no pueda hacer un trabajo de orden aeróbico pasar a un orden anaeróbico. ¿Por qué? Porque en el trabajo de orden aeróbico tengo una fatiga. Y cuando hago trabajos de orden anaeróbico,
pues simplemente es trabajar de forma alta, muy alta, ¿sí? Entonces, si yo vengo de una fatiga, pues no voy a hacer los trabajos anaeróbicos como se deben dar. Y por ende no voy a tener los resultados que yo pienso que tener. ¿Listo? Entonces, también tenemos unos factores de orden positivo de la carga, que son ese tipo de trabajos de carácter aeróbico que se ejecutan después de un trabajo anaeróbico láctico. ¿Mm? Entonces, es decir, un trabajo que es, esos trabajos, después de que yo hago un trabajo anaeróbico láctico, ¿yo para qué utilizo el orden aeróbico? Pues simplemente para hacer trabajos de recuperación. ¿Listo? Y por último, pues venir de un trabajo anaeróbico láctico para simplemente después hacer trabajos anaeróbicos. Esas son las interconexiones positivas de la carga. ¿Listo? Que va una relacionada con la otra que no generan alteraciones negativas dentro del organismo a nivel fisiológico y a nivel de adaptaciones. ¿Listo? Y tenemos un componente negativo de la carga. ¿Cuál es ese componente negativo de la carga? Simplemente que vamos y hacemos ejercicios de anaeróbicos y después hacemos un pequeño descanso y volvemos a hacer trabajos anaeróbicos. Ahí no tenemos efectos positivos del ejercicio. ¿Listo? Y ejercicios que van de orden de anaeróbico láctico, que después vamos a pasarlos a grandes trabajos de orden aeróbico, lo que yo les decía. Entonces, si yo paso de un trabajo aeróbico láctico donde tengo presencia de lactato, cuando vaya a hacer un trabajo de orden aeróbico de grandes volúmenes, pues no voy a responder de forma adecuada dentro de un proceso de entrenamiento. ¿Listo? Y pues todo esto nos lleva a tener como finalidad, digámoslo así, un deportista en óptima forma deportiva. Entonces, no sé si tengan preguntas, traté de hacer como muy resumida el tema de la carga, porque pues si hablamos de carga, podríamos tardarnos años hablando de carga, porque son muchas las variantes de carga, pero a nivel de lo que nos interesa a nosotros, que es entrar a una que a realizar una adecuada planificación del proceso de entrenamiento para nuestros bolicheros, ¿sí? Simplemente tenemos que tener en cuenta son los aspectos generales de la carga, que es la duración, la programación de ellas y la interconexión de las mismas dentro de un proceso de entrenamiento. Entonces, ya para nuestra siguiente sesión de clase vamos a hablar nuestra capacitación, ya vamos a entrar como en materia, vamos a hablar un poquito de qué es la forma deportiva, y pasamos a hablar de mesociclo, de microciclo, de macrociclo. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque dentro de la planificación la carga tiene que estar muy relacionada con esto. Si yo hablo de un mesociclo corriente, ¿sí? O un microciclo corriente, ¿sí? Estoy hablando de trabajos de orden de preparación general. ¿Listo? Que deben estar distribuidos en eso. Y cuando ya hablo de microciclos de orden de choque, ¿sí? También tengo que hablar de que ya son cargas altas, que voy a chocar al deportista. Entonces tenemos que aprender a identificar esos microciclos, esos mesociclos, esos macrociclos, para poder nosotros hacer una planificación adecuada, porque es chévere, ¿no? Aquí ya vemos que yo ya puedo decir aquí que ya podemos ir a planificar, pero cuando yo ya planifico una periodización tradicional, entonces yo ya sé que tengo una etapa de preparación general, y en esa etapa de preparación general la divido en dos factores, bueno, tengo un periodo de preparación general, perdón, y lo divido en dos etapas, una de preparación general y la otra de preparación especial. ¿Listo? Y que ya tengo un periodo competitivo que lo distribuye en la etapa de precompetitivo y competitivo, y tengo un periodo transitorio. ¿Listo? Pero dentro de esa estructura de la planificación tradicional existen los mesociclos corrientes, los mesociclos de choque, los compensatorios, los transitorios, que eso vamos a entrar a verlos. ¿Listo? Y seguiremos con 2 talleres prácticos. Listo, yo me comprometo de aquí al lunes, martes, a hacerles llegar una plantilla en Excel a la federación para que la comparta con ustedes, que es la que vamos a trabajar, para que ustedes la analicen. Es una plantilla en Excel que ya
está programada, simplemente aquí hay muchos de ustedes que saben de Excel, de pronto la plantilla les va a parecer muy fácil de manejar, pero esa plantilla está programada para dibujar, para graficar el volumen, la intensidad y la forma deportiva. ¿Listo? Que eso es, y está distribuida en varios bloquecitos donde está la preparación física, la preparación táctica, la preparación técnica, que es el orden de una preparación. Sobre esa plantilla podemos trabajar las dos periodizaciones. Entonces, un taller o una sesión de clase o de capacitación va a ser para que nosotros construyamos una planificación tradicional, y la siguiente va a ser para que nosotros construyamos una planificación por ATR, que son como las que más se utilizan hoy en día a nivel de nuestros atletas de rendimiento y de tecnificación o de reserva deportiva. Eso es. Pero para poder hacer la planificación yo tengo que hablar con ustedes de cuáles y cómo se nombran los mesociclos en ATR, que se me nombran de forma diferente, y de cuáles y cómo se nombran los mesociclos o los microciclos en una planificación tradicional. Entonces, espero que el tema del concepto de planificación haya quedado claro, el tema de carga haya quedado claro, y no sé, presidente... Andrés, preguntas. sí, Andrés, muchísimas gracias, muy interesante todo el tema y muy importante. Procedemos a las preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Quién tiene alguna duda? Hasta el momento, pues no tengo nadie con la mano levantada. Como que todo quedó muy claro, Andrés, afortunadamente, porque no, en este momento pues no tenemos preguntas. Ojalá haya quedado claro, porque sí, para construir una planificación, el tema de carga, sí tenemos, los conceptos de carga debemos tenerlos muy claros, porque cuando yo distribuyo en la planificación tengo que interconectar cargas, tengo que mirar cuál es la duración. Lo que yo les decía a ustedes, vamos a hablar a nivel de fuerza, nivel general de la fuerza. Por lo general, un levantador de pesas tiene que, voy a exagerar un poquito, de pronto es muy poquito lo que yo voy a hablar, ¿sí? Pero tiene que levantar alrededor de 7.000, 8.000 kilos al año, ¿listo? Pero esos 7.000, 8.000 kilos al año no los va a levantar en 1 o 2 meses. Esos 7.000, 8.000 kilos tampoco los voy a distribuir en 1 o en 2 meses, ¿sí? Simplemente esos 7.000, 8.000 kilos que tiene que levantar el levantador de pesas, los tengo que distribuir a lo largo del año, pero tengo que mirar en dónde le doy el mayor volumen, o sea, o la mayor cantidad de kilos, a dónde se los voy a dar, y la menor cantidad de kilos, a dónde se lo voy a dar. Si se lo doy en una etapa de preparación general o se lo doy en una etapa de preparación especial. En el caso de los corredores, entonces, hay corredores, hablemoslo a nivel de semana. A nivel de semana, permítame en un momento, yo manejo una tablita, regálenme 30 segunditos, les voy a decir a nivel de semana cuánto debe correr cada deportista. ¿Dónde está? A nivel de semanalmente, aquí está. Miren, un maratonista semanalmente tiene que estar corriendo entre 60 y 80 kilómetros semanales. Debe correr un maratonista. Entonces, si esos 60, 80 kilómetros, ¿cómo se los voy a intensificar o cómo se los voy a distribuir dentro de un plan de entrenamiento? Entonces, digamos, Andrés Vargas decidió hacer maratón. Decidió ponerse a hacer maratón. Entonces, yo sé que semanalmente él tiene que como mínimo hacerme 60 kilómetros, mínimo en la parte baja y como máximo 80 kilómetros. Pero como él empezó a hacer maratón hasta ahorita, yo no voy a empezar a hacerle planificaciones de 80 kilómetros en la semana. Yo tengo que empezar incluso más bajitos de 60 kilómetros para irlo llevando de forma progresiva. Eso a final de año me lleva a un acumulado general de kilómetros, ¿listo? Digamos, hablemos de cosas sencillas pero locas, 600 kilómetros en el año, ¿listo? Entonces, ¿cómo le voy a dar
esos 600 kilómetros, si tiene que hacer 60 semanales o 80 semanales. Entonces yo sé que como cuando está iniciando en la etapa de preparación general, voy a empezarle a hacer trabajos de 60 kilómetros, incluso menos semanales. Cuando él ya coge un poquito más de experiencia, entonces ya le subo a 70. Cuando ya tiene más tiempo o más meses de trabajo, ya le subo a 80. Cuando estoy cercano a la competencia, pues le bajo el kilometraje, ¿sí? Ya lo distribuyo de esa forma. Pero ahora, ¿de qué forma utilizo ese kilometraje para que me beneficie para cumplir mi objetivo como maratonista? Entonces, tantos kilómetros, hoy va a ser 7 kilómetros, pero hoy me los va a hacer aeróbico continuo en zona 2, ¿sí? Mañana me va a hacer 3 kilómetros de forma fartlek o intervalos o repeticiones en zona 4, ¿sí? Esa es la distribución de la carga, por eso digo que aprender de carga es lo más importante de una planificación. Eso es lo más importante de una planificación. Y la distribución de la misma. Mire que yo les hablaba 60, 80 en un periodo de tiempo y todo el mundo dijeron, no, ya voy a planificar maratón, ya es fácil, 60, 80 semanales, 60, 80 semanales. Pero mire que esos 60, 80 semanales tienen una condición. ¿Cuáles son de orden aeróbico continuo? ¿Cuáles son de aeróbico intermitente o de método discontinuo? ¿En cuántos hago de fartlek? ¿Cuántos hago de repeticiones? ¿Cuántos hago de intervalos? Eso ya tiene complejidad de la carga. Y ahí una tiene que estar interconectada con la otra para obtener el resultado y que Andrés Vargas pueda asumir los 42 kilómetros. Lo mismo sucede con todas las capacidades. ¿Listo? ¿Cuánta fuerza tengo que entrenar para poderme mantener? En el caso de los bolicheros, yo no me voy a poner con un bolichero a decirle, esta semana hacemos fuerza máxima, la otra semana hago fuerza resistencia. No, porque el bolichero no necesita fuerza máxima, ¿sí? Es un deporte de arte competitivo y precisión, o sea, es un deporte elegante, es un deporte de análisis, es un deporte que se trabaja más con la mente y más con la concentración que con la fuerza. Pero sí tengo que trabajarle al bolichero la fuerza resistencia, porque cuántos lanzamientos tiene que hacer en una competencia. ¿Cuántas líneas? 10 líneas. ¿Cuántas entradas? Digamos 2 entradas. Entonces 10 por 2, 20. O sea, tiene que hacer 20 lanzamientos. ¿Cuánto pesa la bola? Digamos 4 kilos. 20 por 4, 80 kilos. Es decir, que mi bolichero está en una competencia levantando 80 kilos de peso. De forma continua, no. En un solo movimiento, no. Simplemente 80 kilos de peso distribuido en 10 lanzamientos. ¿Listo? Entonces, o en 10 líneas, o en 20 lanzamientos. ¿Sí? Entonces, todo eso de la carga tiene que ser de un orden individualizado de acuerdo al deporte. A un futbolista yo tengo que trabajarle la fuerza máxima y la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque necesito que salte, que corra rápido, que aguante, que tenga resistencia aeróbica. ¿Listo? A un deportista de tenis tengo que desarrollarle fuerza máxima y fuerza resistencia, porque el impacto que él hace con la bola trae una fuerza, él tiene que con su raqueta repeler esa fuerza y devolver esa fuerza, incluso con más fuerza, hacia el otro campo. Y el bolichero tiene que imprimirle fuerza a la bola, tiene que levantarla, tiene que hacerle el péndulo, tiene que hacer un agarre, eso genera fuerza. ¿Listo? Y el bolichero, a pesar de que no corre dentro de la pista, él no corre para lanzar, sino se camina, se desplaza de una forma elegante, técnica, de acuerdo hacia dónde quiere orientar el lanzamiento, se ubica su cuerpo de acuerdo a donde tiene, pero él está haciendo un continuo movimiento de ir, lanzar, sentarse, de ir, lanzar, sentarse. Entonces él está haciendo un factor de carga aeróbica que pues también debemos de incluírsela entre la planificación, pero no decirle, oiga, si ve que Andrés en la charla habló que usted tiene que hacer capacidad aeróbica, hoy me corre 5 kilos, 5 kilos, hoy me corre 5 kilómetros, mañana me corre 4, pasado mañana me corre 10. No, todo tiene un orden programático. Y yo en el caso del bolichero, yo no voy a irme a trabajos de resistencia aeróbica
anaeróbica, digámoslo así. Yo para qué lo voy a poner a hacer trabajos de sprint, de velocidad o donde me trabaje en una zona 4, la parte aeróbica. No, yo necesito simplemente mantenerle su base aeróbica, entonces lo trabajo entre zona 2, zona 3 y distancias cortas, porque él no necesita mucho. O sea, todo para la planificación y la distribución de la carga, tengo que individualizar el deporte, caracterizar el deporte, conocer mi deporte, porque vea que dentro de cuando hablábamos de intensidad, había una tabla de intensidad para los deportes cíclicos. Entonces yo tengo que mirar, ¿será que mi deporte es cíclico o acíclico? Andrés, perdón, no, continúa. Es que hay una pregunta, pero no, continúa. ¿Listo? Si el deporte es cíclico o acíclico, o simplemente si mi deporte es de fuerza o es de más de resistencia, o cuál de los dos. En el caso del bowling, hay que mirar cuál de las dos predomina. Yo analizo el bowling y ni predomina la fuerza y ni predomina la parte aeróbica. Es una mezcla de las dos, es simplemente trabajar para las dos. ¿Listo? Listo. César Victoria. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Andrés, muchas gracias. Tenía ahí algo que relaciono en lo actual y en el tiempo que se lleva muchos que han estado de una forma quieta y ahora donde dicen casi que interpestiva, dice ahora sí salgan y como lo que normalmente nos dicen, sálvese quien pueda. Entonces, en este momento donde hay después de esa quietud está llamemos la intensidad ya y las ganas de ir al gimnasio, de empezar ya listo, preparémonos. Y normalmente, pues tampoco lo estoy hablando de forma personal, sino de forma general, y lo que uno ve y que ve uno a sus integrantes ahí de la liga, por ejemplo, sus deportistas que están inquietos y quieren irse ya para el gimnasio, no importa, yo me voy particular y listo, y de pronto de una manera sin tener una preparación adecuada, sin que de pronto no tenga la oportunidad de que el técnico le haga pues como toda esa planificación y preparación, y entonces llegan y de una vez arrancan con pesas, arrancan de pronto a hacer de bicicleta o caminadora, en fin, aunque muchos tienen en sus casas esos elementos, igual hacían esa parte aeróbica, pero van a llegar al gimnasio y igual es como más que una pregunta, es como yo digo, una recomendación, es como tomar las cosas con calma y llevarla de una forma ascendente y progresiva, sin desesperarse, porque igual encontraba antes, porque igual nos partió la situación antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, y antes de la pandemia encontraban en torneos algunos de que ya iban en la cuarta, quinta línea y dicen no tengo brazos, estoy cansado, ya no doy más, etcétera, tanto en los jóvenes como en los seniors. Y lo que más le extrañaba a uno que en los chicos no había lo que uno llama en ciclismo fondo. Entonces, y fondo, y que podía uno hacer en sus entrenamientos 80 kilómetros para llegar uno sobraba a hacer 25. Igual uno considera los entrenamientos, ¿no? Hagamos 10 líneas seguidas de entrenamiento, siquiera 2 o 3 veces a la semana, para aguantar las 5 o 6 líneas. Pero igual ya durante la pandemia en la casa pues era un poco más difícil, de pronto hacía aeróbico, de pronto algún otro ejercicio, igual y gracias al aporte que nos ha dado la federación en cuanto a estas charlas de tipo teórico práctico, en lo de, igual relacionado, y de pronto qué lástima no haber hecho primero esta planificación para luego entrar a la preparación, sin entrar pues como a criticar de pronto lo que se ha hecho con la otra charla que es la parte de preparación física. Entonces no haberlo primero, haber hecho la planificación, haber hecho el planeamiento
y luego ahí sí con Antica, por ejemplo, hacer ya esa parte de ejercicios de acuerdo a la planificación que se haya realizado y no de pronto llegar a hacer algunos ejercicios que para muchos fueron en un principio un poco fuertes, un poco pues que exagerados, que podría llegar a eso. Claro, esa es la meta, llegar a tener de pronto no del todo esa fuerza como usted bien lo decía ahora. Pero sí quería era de que me corroboraba o que si de pronto estoy equivocado en esta parte de entrar a hacer para la post-pandemia, el de recalcar y que nuestros técnicos digan, nuestros deportistas, vamos muchachos, vamos a hacerlo despacio, vamos a llevar progresivo, vamos a hacer un plan, vamos a hacer un trabajo, etcétera. No llegue al gimnasio a levantar de una vez 80 kilos, ni de pronto hacer 2 horas de bicicleta o algo así. No sé, porque igual hay algunas limitaciones dentro de un gimnasio. Y ya en los escenarios no se puede entrenar en este momento, solamente algunos grupos y en algunos escenarios que paulatinamente estén abriendo. Muchas gracias, Andrés, y a todos, y de pronto me extendí en mis apreciaciones. No, don César, usted está en toda la razón. Ahorita muchos de nosotros sí logramos hacer algo, digamos, hablemoslo a nivel de nuestros deportistas, ¿listo? A nivel de nuestros deportistas, muchos de nuestros deportistas contaban en su casa con los elementos para poder mantenerse, digámoslo, deportivamente en forma, o mantuvieran su forma deportiva. Incluso unos tenían gimnasio, otros tenían todas las condiciones generales o todas las condiciones físicas para poder mantener y desarrollar su forma deportiva. Ahorita hay una situación. Nosotros, bueno, lo hablo en mi cuestión personal, profesional, nosotros como metodólogos decíamos, listo, se acabó la pandemia, ya hay orden de salir a escenarios, a entrenar. Entonces lo primero que le recomendábamos a los profesores o a los entrenadores, en el caso mío, lo primero yo les decía a ellos, ojo, vamos a empezar de forma progresiva, vamos a empezar haciendo diagnósticos, vamos a empezar, no vamos a empezar con cargas altas, vamos a empezar con cargas bajas, a irlas aumentando progresivamente. En este momento, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros atletas que no tenían las condiciones físicas mínimas en su casa para poder haber estado manteniendo el estado de forma deportiva. ¿Qué sucede? Estamos en una situación donde nos mandaron, ahí sí como usted dice, don César, sálvese quien pueda, échese la bendición y salga a ver cómo vuelve, ¿sí? Debemos tener en cuenta que muchos deportistas pueden haber tenido el COVID-19 y fueron asintomáticos, ¿sí? No tuvieron síntomas febriles de fiebre, no tuvieron tos, no tuvieron pérdida del gusto, no tuvieron pérdida del olfato, ¿sí? Pero pudieron haber adquirido el COVID, ¿sí? Eso tenemos que entrar nosotros a analizarlo, si estuvo cercano a una persona con COVID o no estuvo cercana a una persona con COVID, si alguien en su familia sufrió de COVID, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este momento nos toca jugar con estos dos factores. Estábamos en casa, no hicimos una actividad física como debemos hacerla para un proceso de entrenamiento, debemos empezar de lo simple a lo complejo, de cargas bajas a cargas máximas. ¿Listo? Pero también tenemos que identificar ese factor de COVID, porque pues no sé si ustedes han visto, tenemos muchos, bueno, tenemos no, a nivel de Europa, que fue la primera parte donde se desarrolló el COVID, hay factores de muerte súbita en deportistas. Hay muerte súbita en deportistas, y esa muerte súbita de deportistas fueron porque fueron deportistas que tuvieron COVID, incluso deportistas que empezaron a sufrir de pericarditis, incluso deportistas que empezaron a sufrir de enfermedades a nivel del miocardio. ¿Listo? No soy médico, no me detengo, sino simplemente pues ya nosotros, varios médicos nos han dado charlas, yo soy muy inquieto en el tema de la medicina y he entrado a leer de eso. Entonces por eso yo hoy en día, ¿qué le recomiendo al entrenador? Ojo, primero identifique si su atleta durante la época de pandemia estuvo sano, no tuvo contacto con nadie, para que usted pueda entrar a planificar la carga,
¿sí? Porque de pronto en un trabajo mínimo, digamos 10 minutos de bicicleta con frecuencia cardíaca al 30%, o sea, mejor dicho, súper bajito, es como si estuviera parándose y sentándose de una silla cada 2 minutos, ¿sí? De pronto en ese momento, ¡pum!, un infarto, una muerte súbita. Eso hay que analizarlo, ¿listo? Sobre todo en este tema de pospandemia. Y ya si nuestro deportista es sano, no tuvo contacto con nadie de COVID, no sufrió, gracias a mi Dios, no sufrió de nada de esto, de esta enfermedad del SARS-CoV-2, no sufrió nada, simplemente que empiece progresivamente el entrenamiento. Ah, no, es que yo mientras estuve en mi casa todos los días salía y corría y ya voy a darle duro. No, 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 no. Empiece suave. Empiece suave. Y no es porque se vaya a morir, no es porque es malo, sino simplemente que cuando yo empiezo de una vez con cargas altas o con cargas medias, pues después me va a tocar irme al médico, después me va a tocar meterme la mano al bolsillo en rehabilitar una lesión, en fisioterapia, etcétera, etcétera. Entonces empezar de lo simple a lo complejo. Primero, señores entrenadores, discúlpenme que les hable así, señores entrenadores, primero hay que testear de cómo llega su deportista, de cómo vuelve su deportista, cómo vuelve con niveles de fuerza, cómo llegó con los niveles de resistencia aeróbica, o sea, la parte de VO2. Bueno, en el caso de ustedes, pues no se utiliza el VO2, hablemos en palabras coloquiales, no se utiliza el VO2, pero sí miremos en qué capacidad aeróbica llegó el deportista, ¿sí? Con test muy sencillos, un test de Cooper, ¿sí? Ponerlo a trotar unos 10 minutos en la banda, a ver hasta dónde llega la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero es importante identificar cómo llega nuestro atleta tanto de nivel físico como nivel de salud para poder programar, porque se los garantizo, todos estamos desesperados por salir, todos, ¿sí? Y todos vamos a llegar a la pista a querer entrenar, a llegar al escenario a querer entrenar, y si no lo hacemos de forma prudente y de forma progresiva, en 2 meses no vamos a tener pico de COVID, sino vamos a tener pico de deportistas lesionados. Tendinitis, periosteitis. ¿Listo? Andrés, Listo. perdón. Mire, Andrés, aprovecho el espacio. Usted, perdón con los que han levantado la mano, pero es muy importante ya que están aquí la mayoría de los entrenadores de Colombia, de los departamentos, y queremos darle una explicación porque se ha malinterpretado las decisiones de la federación en cuanto al regreso a la práctica y el regreso a la competencia. Hemos recibido cartas en las cuales unos insinúan unas cosas, otros otras. Queremos primero que todo decirles que las decisiones de la federación son acompañadas de la comisión técnica. La federación mira con preocupación lo que usted está diciendo. Entonces, ha tratado ya le pasó a las ligas una serie, en la propuesta de un calendario en el cual la primera competencia va a estar a finales de octubre, comienzos de noviembre, pero cada seccional tiene que mirar muy bien lo que usted está diciendo. Nosotros hemos venido diciendo, mira, hay que prepararse físicamente. En la noche de ayer, el profesor Carlos Andica, hubo un poco de gente que estaba haciendo ejercicio con ellos, un ejercicio dirigido. Todavía quedan 2 clases, hay que aprovecharlas. ¿Qué pasó con la competencia? Tenemos que volver a la competencia sí o sí. El no volver a la competencia implica como irnos rezagando, y va a haber deserción y van a haber un poco de situaciones que no son del caso. Entonces se trató de programar, se trataron de unir campeonatos, y a cada liga se le preguntó, por favor, díganos la intención de participación. Los selectivos nacionales se pasaron para finales de enero, porque se supone que estos campeonatos nacionales pues no van a tener un nivel técnico, eso todo lo entendemos, van a tener un nivel técnico de acuerdo a las circunstancias, pero sirven de base para ir entrando en competencia, para ir preparándonos y llegando a enero, a final de enero, a escoger las selecciones Colombia que nos van a representar en el 2021. Sería irresponsable de la federación dejar esos selectivos para diciembre, sabiendo que la gente no ha tenido el suficiente tiempo de preparación. Entonces, mire que
utilizamos este espacio para explicarlo, porque usted lo está diciendo muy claro, preparen, hagan las cosas, no todo el mundo va a poder llegar a la competencia, por eso se le está diciendo a las ligas, díganos su intención de participar, ¿cómo la mide la liga? Hable con su entrenador, hable con su meteorólogo. Habrán unos que dicen, sí, yo quiero competir, estoy preparado, me preparé físicamente. Habrán otros que dicen, no, hasta ahora voy a empezar, no voy a competir. Entonces, esa es la invitación a los entrenadores departamentales. Me parece muy acertado lo que usted acaba de decir en el plan, en la parte de metodología de cada una de las ligas. Es responsabilidad de cada una de las ligas el mirar que sus atletas puedan ir a competir y en que los preparen como un objetivo final de llegar a finales de enero a poder competir por las casillas de Colombia. Gracias, Andrés. Y que tenemos el tiempo, mire, tenemos el tiempo. Están hablando desde la federación del doctor Jorge Franco, está hablando que el selectivo es en enero. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos 4 meses en que podemos volver a adaptarnos a una vida deportiva adecuada. No hay necesidad de entrar a chocar el cuerpo, no hay necesidad porque nos vamos a lesionar. Y en enero lo más seguro es que esos atletas que iniciaron de forma fuerte su proceso de entrenamiento, lo más seguro es que van a estar lesionados, ¿sí? O simplemente no hicieron una adaptación de las cargas. Es importante ese tema de que tengamos en cuenta ese calendario. Ahorita tenemos que ser muy conscientes de todo eso. La para fue para todos, no fue solamente para bowling. La para fue para todos los deportes y todos debemos empezar desde 0 para arriba. ¿Listo? Eso sí tenemos que ser muy, muy conscientes con eso. Santiago Grisales. Buenos días. Andrés, una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios aeróbicos podemos hacer nosotros los bolicheros? Gracias. Yo les recomiendo todo el tema de trabajo aeróbico continuo, ¿listo? Y trabajos aeróbicos discontinuos. Todo el trabajo continuo que usted pueda manejar, trotar por un tiempo prolongado superior a 30 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Pues primero, pues porque ustedes deben mantenerse en forma y el aumento de la grasa, del porcentaje de grasa en el organismo, pues en esta época de pandemia se nos disparó. Entonces, la única forma de oxidar grasas es trabajos por encima de los 30 minutos, de forma continua. ¿Listo? Ustedes no necesitan tiempo. Ustedes no necesitan recorrer X cantidad de distancia porque su objetivo no son distancias ni tiempos, ¿sí? Sino su objetivo es mantenerse en forma. Entonces yo les recomiendo el trabajo aeróbico continuo, ¿sí? Continuo, por encima de 30 minutos. No le estoy diciendo que vaya y corra a la mayor velocidad, no, simplemente a un ritmo que usted pueda aguantar los 30 minutos o un poquito más. Y trabajo de repeticiones. Esos trabajos de repeticiones de forma aeróbica, entonces usted puede decir, voy a correr 3 minutos, descanso 1 minuto, vuelvo y corro 3 minutos, descanso 1 minuto, y así completo media hora o 45 minutos de trabajo. Esos son los ejercicios que más les aconsejo a ustedes. Con ustedes no hay necesidad de llegar a hacer trabajos anaeróbicos porque pues ustedes no corren 100 metros ni corren 200 metros. Y es más, ustedes ni corren en la pista, sino simplemente como mantener la condición cardiovascular. Esos serían los que yo les recomiendo, Santiago. Jaime Alejandro Bonilla. Andrés, buen día. Si tú conoces algún estadístico o tienes algún orden de magnitud, ¿de cuánto tiempo, digamos, debería ser como este proceso de readaptación, tanto para juveniles como para personas ya senior y super senior? Porque pensaría que los procesos de adaptación no son iguales y no se debería llegar directamente a competir. Entonces, como para uno poder dimensionar también frente al calendario propuesto, qué tiempo o qué espacio de tiempo es como el prudente para poder poner un deportista nuevamente, por lo menos en términos de competencia. Bueno, las capacidades condicionales tienen unos tiempos de entrenamiento. Yo recomiendo que los trabajos ahorita que van a empezar, empecemos
de 6 semanas. O sea, esos procesos de adaptación, esos procesos de iniciación deben ser en 6 semanas. En 6 semanas yo ya veo que hay mejoría de la fuerza y en 6 semanas yo veo que ya hay mejoría de la resistencia y en 6 semanas yo veo que también hay mejoría de la flexibilidad y eso. ¿Qué simplemente hay que hacer en esta semana? Trabajo de preparación general, entonces trabajo de capacidad aeróbica, trotar por unos tiempos determinados, el trabajo de fuerza, empezar con poco peso, muchas series, muchas repeticiones, pero antes de iniciar esos trabajos, en el caso de los juveniles, tenemos que volver a hacer ese tema de la adaptación anatómica, entonces tenemos que hacer trabajitos de fuerza con nuestro propio peso corporal por ahí por una semana, después de iniciar con cargas muy bajas y llegar a unas cargas no altas, ni mejor dicho, unas cargas intermedias bajas para hacer trabajos de resistencia a la fuerza. ¿Listo? Y en el caso de la parte aeróbica, pues empezar en estas 6 semanitas a trabajos, a aumentar las distancias de forma progresiva. Entonces un día corro 1 kilómetro, al otro día corro 3 kilómetros, al otro día vuelvo y bajo a 2 kilómetros. Y digamos que en esa semana ya corrí 8 kilómetros, sumados en la semana, no 8 kilómetros diarios. La siguiente semana subo 9, entonces le distribuyo los 9 kilómetros en los 4 o 5 días que el atleta pueda salir a correr. ¿Listo? Pero se los distribuyo, entonces un día me corre 2, otro día me corre 1, otro día me corre 3, siempre ondulando la carga, siempre ondulando esas cargas para poder generar adaptación. Pero en este momento hablamos de que para poder llegar a un estado de forma adecuado podemos tardar hasta 6 semanas. Bueno, Andrés, en el momento no tenemos más preguntas, pero yo sí tengo una, retomando otra vez el tema de la planificación del entrenamiento, quería preguntarle, ¿el manejo de las cargas se hace igual para competencias fundamentales como para competencias preparatorias o hay alguna diferencia en la disminución de cargas para cada una de ellas? No, en la planificación, pues cuando yo distribuyo las competencias yo tengo que clasificarlas. ¿Cuáles son de control? ¿Cuáles son preparatorias? ¿Y cuál es la fundamental? ¿Sí? ¿Y cómo quiero llegar? ¿Listo? No es necesario de que yo llegue en una competencia preparatoria, yo no es necesario que llegue al 100% de mis capacidades. Yo donde tengo que llegar al 100% de mis capacidades es a la competencia fundamental. A las preparatorias puedo llegar un poquito más bajo. Entonces esa planificación, esa distribución de la carga tiene que ir de forma progresiva, cosa que en cada competencia que yo tenga preparatoria antes de la fundamental haya un aumento de la carga. Entonces, si aquí hoy tengo competencia y llegué con un 50% de mi forma deportiva o de mi... ¿Y cuánto pagaste ¿Listo? Y dentro de un mes tengo otra competencia y tengo que llegar un poquito más de mi forma deportiva y a la fundamental tengo que llegar 100%. Pero no necesariamente siempre tengo que llegar a una competencia con 100% de carga. No necesariamente. Una preparatoria. Ay, tengo una pregunta. Perla, tengo ya una voy a dar la pregunta. palabra. Perla. Ah, bueno. Ya Bueno. le doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. Se me ocurrió ahora. Listo, se me ocurrió Perla. ahora la pregunta. Andrés, yo siempre he tenido una pregunta que nadie me ha podido resolver como Dios manda. Yo soy nadadora de toda la vida y yo todas las semanas nado. Y yo siempre he considerado que con la natación yo estoy haciendo fuerza, pesa, aeróbico, resistencia, etcétera. ¿Estoy en lo cierto o no? Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Porque o sea, yo no me complico la vida. Yo me nado 100 piscinas 2 veces a la semana y pienso que estoy haciendo todo. Y en todos los estilos, menos mariposa. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. En natación, yo tengo que multiplicar por 4 las distancias. O sea, si nado 50 metros, lo multiplico por 4, me da 200 metros. Es como si estuviera haciendo en atletismo 200 metros. ¿Sí? Entonces, si en un día de natación me hago 1000 metros o me hago 500 metros, hablemoslo bajito, lo multiplico por 4, eso quiere decir que en el día corrí 2000 metros, o sea, corrí 2 kilómetros. Fuerza, y aparte, ajá, dale. Fuerza sí hago, claro que hago fuerza porque tengo que vencer la resistencia del agua. El agua tiene una resistencia y tengo que vencerla con mi brazada, agarrarla o con mi patada. Agarrarme del agua, yo me agarro del agua cuando nado. Uno es un remo
Y otra pregunta, yo después también hago ejercicios porque una recomendación para todos. En la natación, en la piscina se pueden hacer muchos ejercicios aprovechando la oposición del agua ya y que nos maltratamos menos. Entonces para los senior y super senior es una recomendación, o sea, el maltrato del cuerpo en el agua es menor a correr, por ejemplo, en un cemento o en un pavimento. El ¿Ya? impacto es menos. Bueno, gracias. Sí, Jaime señora. Alejandro Bonilla. Gracias. Andrés, una pregunta. Esas 6 semanas que, digamos que es el tiempo, supongo, deben ser, digamos, en sesiones de 5 sesiones a la semana, supongo. Más o menos, sí, señor. O sea, en la Entre medida que 3 yo y no haga 5 sesiones. entre 3 y 5 sesiones semanales para Sí, que señor. sean las 6 semanas. Ok, Correcto. listo, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, Andrés, en el momento no tenemos más preguntas. Yo creo que damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a usted por todas las explicaciones y a todos los esperamos de nuevo el lunes con Andrés a las 2 de la tarde. No, muchas gracias a ustedes y nos vemos el lunes. Ya vamos a hablar de mesociclos y caracterización de los mesociclos y los microciclos.